Bienvenidas a Volver a lo Esencial. En el día de hoy vamos a continuar hablando de la salud natural en invierno. Y el otro día empezamos a hablar un poquito de lo que entendemos en medicina tradicional china. Se habla de los órganos. Hola, Lilu. Se habla de los órganos referentes a cada estación. O sea, la medicina tradicional china lo que hace es una visión de como de los ritmos de la naturaleza, y entonces cada estación tiene asociados unos órganos. Por ejemplo, en el caso de la primavera, pues el hígado; en el verano, el corazón, ¿no? Y en invierno es el riñón y la vejiga. Entonces, la vejiga, el riñón también va asociado a diferentes cosas. Por ejemplo, un sabor, que en invierno se relaciona con el salado; una emoción, que es el miedo; un color, que es el negro; y también una dirección, porque ya venimos del otoño, que el otoño ya empieza desde el verano, que es una energía como muy expansiva, muy de apertura, de estar en la calle, ¿no? De ir para afuera. Y el otoño poco a poco nos va yendo hacia adentro, ¿no? Y el invierno, pues totalmente ya estamos en nuestra cueva, ya nos apetece estar más en casa. Pues hay animales que hibernan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también podemos verlo en los árboles, ¿no? Los árboles como van en otoño desprendiéndose de las hojas, y algunos árboles se quedan totalmente sin hojas, ¿no? En invierno. Y vemos cómo en esta observación de la naturaleza, pues también podemos asociarlo a, a las etapas de la vida, ¿no? Pues en primavera sería el nacimiento, y va evolucionando hasta que el otoño ya es la madurez y el invierno pues la muerte. Entonces está esa muerte y renacimiento en la primavera, ¿no? Entonces es muy importante aprovechar estos ciclos y ir en armonía con estos ciclos, porque la sabiduría de Dios pues está plasmada en la naturaleza, ¿no? Y nos ha dado esas pautas de vida, de, de aprovechar el tiempo que tenemos de apertura para socializar más, salir a la calle. Y el invierno pues nos invita a ese recogimiento, y lo tenemos que aprovechar pues para el descanso, también hacer cosas de la casa, mucho de la organización, ¿no? Todas esas cosas hogareñas que, si no las hacemos, luego la primavera nos pilla un poco por sorpresa. Yo siempre lo digo en el verano, siempre digo, si no nado suficiente, yo tengo aquí la playa, ¿no? Si no nado suficiente en verano, llega el otoño o el invierno, y ya me pilla que no me apetece el invierno. En cambio, si he disfrutado mucho el verano, he nadado, he aprovechado el sol, pues ya el cuerpo también me pide poco a poco ir haciendo ese recogimiento, ¿no? Entonces ahora es el tiempo de aprovechar para ir un poco más lentos, y hacer esas cosas más introspectivas. Es verdad que la sociedad actual nos da el mensaje contrario. Para las redes sociales, para el trabajo, para los horarios laborales, no hay estaciones, es non-stop, ¿no? Es como no hay momento de ir un poco más despacio. Nos exige esa rapidez, nos exige que no diferenciemos entre las temporadas. Siempre es ese continuo ir corriendo, y es lo que pasa a muchísimas mujeres, que sobre todo las que tienen pues trabajo fuera de casa y luego tienen las responsabilidades de la casa, de los hijos, y es un no parar y es un desgaste muy fuerte para el cuerpo. Como ya os comentaba antes, pues
Cuando es verano, pues el cuerpo por lo menos tiene más energía y todavía pues llegas a más, ¿no? Pero en el invierno tenemos esa naturaleza un poco de ir, de abarcar un poco menos, entonces todo cuesta un poquito más. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a intentar buscar esos espacios que nos den esa calma, que nos den ese cuidado extra que lo sintamos o no, el cuerpo lo necesita, ¿no? Entonces, pues habrá gente por su carácter, por su vitalidad, pues que necesita menos ese descanso, ¿no? Pero otras personas sí que lo van a notar más, ¿no? Por ejemplo, los que son un poco más yang, energía yang es la externa, la más activa, y la energía yin es la que requiere un poquito más de lentitud, de sosiego, ¿no? Entonces, depende de tu carácter, pues también vas a notar más esto o no. Pero, evidentemente, a todos nos va a ir muy bien el pararnos un poquito, aprovechar para mirarnos un poco hacia adentro y pues aprovechar ese tiempo de introspección. Entonces, el riñón en medicina tradicional china es el que guarda el yin. El yin es como todo lo que hemos heredado, podríamos decir la información que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestra familia, esa información genética, podríamos decir. Y también el yin, ese se llama el yin anterior y el yin posterior es todo lo que vamos adquiriendo eh, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esa batería que podríamos llamarle a el yin, esa batería que son los riñones donde guardamos nuestra energía, nuestra carga, de nuestras pilas, pues es una energía que vamos gastando a lo largo de nuestra vida y, y vamos a usar más o menos de esa energía dependiendo de la alimentación y la respiración y el descanso que tengamos. Si, por ejemplo, no nos alimentamos muy bien o no respiramos bien o no descansamos suficiente, hacemos un gasto de energía muy fuerte, pues vamos a tirar más de esa energía que está en la reserva de los riñones. En cambio, si nuestra alimentación es adecuada, nos nutre suficiente y tenemos ese descanso y no hacemos un exceso de desgaste energético, pues esa pila va a estar más fuerte, no va a estar tan desgastada. Y eso se va a ver reflejado en nuestra salud. Entonces, es muy importante por esto el riñón. Luego, aparte de eso, a nivel de más científico, digamos, no tan, o sea, como más en la ciencia occidental, podríamos decir, porque la medicina china obviamente sí que es ciencia, pero en la medicina alopática podemos mirar el riñón también como ese filtro, ¿no? Pero no solo es un filtro, es un órgano súper inteligente que va a estar regulando todo eso que desecha y lo que no. Entonces, va a filtrar todos esos líquidos y en esos líquidos van a haber minerales, van a haber toda una serie de componentes que riñón va a decir, bueno, me interesa quedarme este mineral, pues va, me lo quedo. O no, voy a expulsarlo porque ya tengo suficiente. Entonces, todo esto es lo que va a hacer que el órgano del riñón sea no solo un filtro, sino un regulador, tanto de la presión arterial como del pH del cuerpo como también, pues, también podríamos decir a nivel emocional, entre comillas, porque va muy ligado también con el estrés. El estrés directamente son las suprarrenales,
pero por ejemplo en medicina china hablamos del riñón como un pack, o sea, no se separa suprarrenales, riñón, sino que se piensa un poco como en general. Y entonces el riñón por eso también se relaciona mucho, pues eso, con todo lo emocional a nivel de sostén, de todo lo que es el estrés, el miedo, las inseguridades, la sensación estresante esta de no llego, que también nos afecta pues al sistema nervioso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también tener esta gestión emocional. En mi forma de verlo, como soy una mujer cristiana, pues siempre recuerdo la Biblia que dice, una de sus frases más importantes es, no temas, ¿no? Entonces, esa emoción que está relacionada con el invierno, que es el temor, el miedo, pues yo siempre recuerdo, no temas, ¿no? Entonces, es un apoyo que tienes ahí porque esa emoción es buena también porque el miedo nos ha protegido siempre de peligros. Entonces, en una medida, ese miedo puede ser una precaución que tú tengas, pero cuando es un miedo excesivo, pues tienes que saber que pues puedes confiar en Dios, ¿no? No podemos confiar en nosotras, pero en Dios sí, ¿no? Entonces, pues también eso es un apoyo para em, no caer, que las emociones no te atrapen a ti, ¿no? Que sean como unos indicadores. A mí me gusta ver las emociones también como indicadores de cómo estamos o de cosas que tenemos que tener en cuenta, pero cuando las emociones nos someten a nosotras, pues ya esto es otra cosa, ¿no? Ahí ya estamos cambiando la jerarquía y ya no nos benefician, sino que caemos en esas parálisis o en esas agobios de no llegar a todo. Entonces, bueno, pues un poquito de calma, puedes meditar, puedes orar y volver un poquito a tu centro para darte cuenta que ese miedo no te tiene que vencer, ¿no? Entonces también quería hablaros de algunos hábitos que serían muy importantes para este momento del invierno. Pues como ya he dicho, el cuerpo de por sí ya necesita un poquito más descanso. Entonces, no te voy a decir que no, que vayas súper slow, que no hagas ejercicio, porque no, al revés, el ejercicio nos va a ir muy bien para fortalecer el sistema inmunológico, para contrarrestar toda esa lentitud que nos da el invierno, darle un poquito también de vitalidad y fortalecernos. Pero sí que te sugiero que escuches también tu cuerpo y si un día estás muy cansada, pues igual que te regales ese día de descanso o que puedas modular tu ejercicio al hacerlo más suave, como que respetes también ese ciclo del invierno que te pide un poquito más de calma, ¿no? Aunque mantener ahí el ejercicio, la vida saludable y pues, por ejemplo, si un día estás más cansada y no quieres hacer tanto ejercicio fuerte, pues puedes hacer un suave paseo, eh, hacer unos estiramientos, un pilates suave, lo que sea, ¿no? Pero escuchar un poquito al cuerpo y no siempre forzarlo, como que ahora es un tiempo más de guardar energía. También está muy de moda hacer muchos detox y en medicina tradicional china el detox se hace en primavera. En primavera vamos a depurar el hígado y también el cuerpo está preparado para gastar más energía. O sea, puede desprenderse de energía. Ahora, en cambio, el cuerpo necesita calor, necesita guardar toda la energía para hibernar, ¿no? Y proteger el cuerpo, defenderlo del exterior, ¿no? De los cambios de temperatura, de ese frío, de esos vientos. Ya entonces el cuerpo necesita esa protección extra, de ese calorcito extra. Y un detox normalmente es
algo más de liberar toxinas, evidentemente, pero liberas también muchas grasas, mucho nutriente que necesitas ahora. Entonces, en vez de hacer un detox más potente con jugos verdes y muy frío, que para la medicina china todo lo frío, las ensaladas, los jugos, esto no es muy conveniente porque desgastas, estás liberando demasiada energía, ¿no? Entonces, conviene más hacer un detox que sea eliminar toxinas, pero por ejemplo, podrías hacer una sopa con cilantro. El cilantro es súper depurativo. Usar el perejil, que todos estos liberan los metales pesados. Y también usar mucho la cocción de alimentos de la temporada. Por ejemplo, bueno, a mí me encantan los boniatos, los boniatos en todas sus formas, en dulces, en guisos. Y entonces, algunos alimentos de la temporada pueden ser pues, las alubias negras. Como ya te he comentado antes, el color relacionado es el negro. Entonces, también esos alimentos negros oscuros son como un indicador de que cuando ves una fruta, lo que sea, alguna verdura así más, lo negro es lo que va a tender a ser bueno en esta época, ¿no? Luego, por ejemplo, las lentejas, las nueces, el sésamo negro, la calabaza, el boniato, el caldo de huesos, súper recomendable por todo lo que nos da, los minerales, el colágeno, es medicina. Yo lo utilizo, el caldo, siempre tengo preparado caldo de huesos, de pollo, como medicina. Si algún momento estamos un poco resfriados, saco el caldo y va súper bien. Si eres vegetariana, pues haz un caldo de verdura potente y también pues puedes utilizar la sal que sea una sal buena y plantas medicinales. Puedes hacer un caldo súper rico que también te aporte todos esos nutrientes y ese extra de calor. Entonces también pues esas eh, especias como son el jengibre, la cúrcuma, siempre con la pimienta, em, bueno, todas estas, la cayena incluso, ¿no? Que nos da ese toque de calor. Y también, por ejemplo, infusiones como de ortiga, diente de león, todo lo que sea así un poco depurativo te va a ir súper bien para ayudar en ese detox del riñón, pero un detox más suave, ¿no? Luego, algunos aceites esenciales pueden ser el vetiver, el cedro y el jengibre. Yo sobre todo uso en esta temporada, uso mucho la canela, el clavo, jengibre. em, bueno, el árbol de té lo uso todo el invierno porque tengo tendencia a tener infección de oídos, entonces me lo pongo por fuera del oído y me va súper bien. Y para beber, pues eso, el clavo, la canela, todos estos que me dan ese calor, me van súper bien. Luego algunas pautas también, pues, por ejemplo, la zona lumbar pues va a estar más sensible. Entonces, protegerla súper bien, darle mucho calor. Cuando salgas a la calle, pues abrigarte bien la zona lumbar, porque es época de lumbalgias, ciáticas, las cervicales, todo lo que sea así un poco como más sensible al frío, ¿no? Y entonces un masajito antes de dormir, por ejemplo, te puede ir bien, que pueden ser simplemente unas friegas con un poquito de aceite, aceite de coco, aceite de almendra, con, con algún aceite. Yo, por ejemplo, es que uso una crema que me da este calor y entonces lo mezclo un poquito con el aceite y duermes súper bien, ayudas a descansar. Muy recomendable también poner los aceites en la planta del pie
Además, si hay niños, los niños, por ejemplo, que son más sensibles, pues en la planta del pie va súper bien. Y esto te va a ayudar pues a descansar, a dormir, a guardar ese calor y a fortalecer así el cuerpo. Luego, pues también podemos observar en la naturaleza pues los árboles, ¿no? Como desde el otoño han venido soltando esas hojas y ahora se quedan totalmente, muchos se quedan así, sin hojas, como que se han desprendido de todo lo que ya no les sirve y en primavera van a renovar todo. Entonces, eso es un ejemplo que podemos seguir muy fácilmente y aprovechar para renovarnos. Entonces, como te comentaba, si comparamos las estaciones con la vida, el otoño sería la madurez y ya el invierno es como la muerte y la primavera el renacimiento, ¿no? Entonces ahí puedes aprovechar para soltar todo lo que necesites, hacer esa introspección. También como cristiana, pues aprovechar para perdonar todo, todo lo que tengas que perdonar, pedir perdón también para todo lo que tú sientas que tienes que pedir perdón, ¿no? Y de arrepentimiento, ¿no? Como una época que me gusta mucho para el arrepentimiento, porque ahí cuando tú eres consciente de cosas que quieres arrepentirte, pues ahí realmente las estás soltando. Si no te arrepientes, no van a estar ahí y no vas a ser consciente de que quieres liberarlos, ¿no? Entonces, me parece que es un buen momento para eso, para para arrepentirse y también pedir disculpas, ¿no? Como cerrar todos esos ciclos que estén por ahí sueltos y que llegue la primavera y puedas estar floreciendo porque realmente has cerrado esos ciclos, ¿no? Luego te puedo hacer unas preguntas para que reflexiones dónde te estás exigiendo de más. O sea, creo que es muy bueno tener la educación o la manera de ser, de esforzarse al máximo, de dar lo mejor de ti. Eso creo que es algo que es eh, súper bueno, súper interesante. Además, por ejemplo, justo antes de empezar esta clase, mi marido me decía, tú da lo mejor a Dios, ¿no? Porque los cristianos lo hacemos todo por Dios. Entonces, cuando tú haces todo por Dios, lo haces, das tu 100%, ¿no? Tu 200 y el resultado no importa. Lo importante es que tú hagas el máximo de ti y eso está genial. Me parece súper importante dar lo mejor de nosotros, pero hay también un pero que es no pasarnos, el exceso. En medicina tradicional china se habla mucho del exceso, porque una cosa es hacer ejercicio y otra cosa es exceso de ejercicio. Una cosa es hacer las actividades que tienes que hacer y otra cosa es pasarte de las cosas que tienes que hacer. Entonces, todo en su medida y todo en un equilibrio está perfecto, pero cuando ya te estás pasando, pues tienes que corregir. Eso no quiere decir que no nos esforcemos, que no vayamos al límite, tenemos que siempre también que crecer, ¿no? Tenemos que ir un poquito más allá de lo que estamos ahora, ¿no? Siempre evolucionando, siempre avanzando, pero con una medida y un equilibrio. ¿Dónde no te estás cuidando? ¿En qué puntos podrías mejorar tu cuidado? Quizás si te pasa esto de que vas corriendo siempre, que tienes el trabajo fuera de casa, luego llegas, tienes los niños, tal, pues igual ahí tienes una sobreexigencia, pues intenta crear unas rutinas que mínimamente te den a ti ese espacio de introspección, de descanso, a veces serán 5 minutos, quién sabe, ¿no? Pero o puedes levantarte una horita antes o no sé, esas trampas que se hacen al tiempo, ¿no?
Y entonces ahí pues encontrar ese momento para ti, para el descanso, para mirarte. Y sobre todo otra pregunta que es relacionada con lo que te comentaba, que quieres soltar. Imagínate que llegue la primavera y quieres verte pues dejando todas esas cosas atrás y renovada, ¿no? Y dejar de vivir en modo supervivencia para crear esas bases de tener tus momentos, de tener tu orden. Para mí el invierno es mucho de ordenar, tanto internamente como externamente. Y bueno, luego tengo aquí un poquito explicado porque me parece muy interesante cómo funciona el riñón, pero también me parece que no hace falta entrar en todos los detalles científicos, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta siempre investigar un poquito estas cosas porque así de primeras pensamos en el riñón como un filtro, pero realmente pues hace un montón de cosas y toda esa capacidad que tienen de reguladora, pues está ahí decidiendo, por ejemplo, la, la, la cantidad de minerales que quiere quedarse, la glucosa, la creatina, las hormonas, las toxinas, todo esto va haciendo un filtro y va liberando todo lo que no quiere quedarse, ¿no? Luego también es muy importante para la presión arterial. O sea, la presión arterial normalmente se relaciona con el corazón. Todo el mundo piensa en la circulación, en el corazón como órgano principal, pero el riñón está haciendo un trabajo súper importante en la regulación de la presión arterial. Libera unas hormonas, la renina. Esto miro la chuleta porque no me lo sé, pero la renina y libera esa renina y ahí va reteniendo el sodio, retiene el agua, sube el volumen, sube la presión para siempre tener esos niveles de presión arterial adecuados. Si se altera, podemos tener hipertensión, podemos tener edemas, podemos tener fatiga y ansiedad. También va a ser muy importante en la regulación de los electrolitos, es decir, todos los minerales que tenemos, como el sodio, el potasio y el calcio. Y si hay un desequilibrio, pues podemos tener calambres, palpitaciones, debilidad, ansiedad, agotamiento, todo esto por falta de esos nutrientes, por falta de esos minerales. También regula el pH en sangre y lo que hace es elimina los ácidos y recupera el bicarbonato, ¿no? Porque si el cuerpo está ácido, pues sucede la inflamación, el dolor, la fatiga y produce enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, ¿no? Si tenemos toda esa inflamación. Entonces, por eso es tan importante la regulación del pH y esto también lo hace el riñón. Luego, pues eso, también con pensar en el riñón como una glándula endocrina, o sea, siempre pensaba más pues en el sistema excretor, la liberación de la orina, ¿no? Pero en realidad también es un órgano endocrino porque está generando también esas hormonas. Las hormonas, como sabes, son esos mensajeros que le dicen al cuerpo. O sea, las hormonas son unos mensajeros que llegan a las células con los receptores hormonales reciben el mensaje y entonces el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces ahí le está diciendo, pues mira, libera más minerales que ya tenemos, ya estamos a tope o no, retén tal. Entonces, esa regulación hormonal pues va a ser súper importante. Por eso me interesa también tanto el tema de los disruptores
hormonales, porque lo que hacen es hacer un falso mensaje a la célula y entonces están dándole un mensaje erróneo a la célula. Entonces, estos son disruptores hormonales que están en todos esos tóxicos, pues lo que hacen es que el cuerpo ya no sabe a quién hacer caso, no solo que no sabe a quién hacer caso, sino que taponan los receptores hormonales, entonces el mensaje de la hormona verdadera no llega, porque está un tóxico ahí, ¿no? Entonces, por eso ese tema me interesa mucho y ya hablaremos otro día más de esto. Pero bueno, básicamente quería compartiros esto hoy, que cuidarais de ese calorcito del cuerpo y os recuerdo algunos alimentos importantes que son las lentejas, alubias negras, garbanzos, judías, azuquis, como veis todos los que son negritos, el arroz integral, la avena y para mineralizar, pues las algas, el sésamo negro, nueces, almendras, las semillas de calabaza y bueno, como hemos dicho antes, también pues ese boniato, esa calabaza, todo esto va súper bien. También el miso, que no lo tengo apuntado, no sé por qué, pero el miso, súper importante. No sé si conocéis el miso, ¿lo habéis probado? El miso lo podéis comprar en una pasta, es negrito también, es como una mezcla y simplemente lo compras en la pasta, se coge muy poquito porque es muy salado y simplemente lo mezclas con un caldito, o sea, templado, caliente, pero que no lo dejas a hervir, sino lo pones que esté muy caliente y ya lo diluyes, no lo dejas a hervir. Normalmente, cuando hervimos mucho las cosas pierden propiedades, entonces es mejor hervir el agua, igual que una infusión. Hierves el agua y luego ya pones o las plantas, o en este caso el miso se diluye y es así muy salado. Hay mucha gente que no le gusta, hay otros que sí, pero está muy bien para un día que igual dices, no sé qué a cenar o no me apetece cenar mucho. Coges el agüita, le pones el miso y tiene muchas propiedades y mineraliza mucho. Está muy bien por eso. Y es muy fácil de hacer, pues simplemente con eso, líquido o pues con unos fideos o lo que sea, algo fácil, ¿no? Y bueno, pues simplemente eso por hoy, que aprovechéis la energía del invierno, ¿no? De introspectiva, de estar un poquito más tranquilas en casa y así aprovechamos cuando llegue la primavera que estemos preparadas ahí para florecer. Bueno, un besote y muchísimas gracias por estar. Nos vemos prontito. Chao. Gracias a ti, Laura, por toda la información. De verdad, es algo que yo he podido aplicar con mi doctora, que también tiene esta perspectiva de medicina china y fitoterapia. Ah, mira. Y tiene de verdad, o sea, es real todo esto de la depuración y eso yo lo he podido ver en mi condición de la piel, que finalmente es una inflamación pues crónica, lo de la dermatitis, y de verdad que sí es súper importante y por eso todos los tipsitos que das y los alimentos, en verdad los estoy tomando muy, como muy personal. Muchísimas gracias por la información. Gracias. Ya me irás contando cómo va. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. También si queréis algún tema en particular, me podéis decir por privado y puedo preparar también alguna cosita, ¿vale? Bueno, nos vemos y muchas gracias. Chao, Chao, buenas noches. chao, buenas noches.